antes de, antes de comenzar a modo de introducción, ¿no? Cuando leemos un texto como el libro de Efesios, estamos leyendo un documento realmente, un documento antiguo, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que comprender, ¿no? Un documento que pertenece al primer siglo de la era cristiana. Y es un documento que nos viene de allá, del Oriente, ¿no? Eh, de allá de donde existió, pues, los primeros cristianos, el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, ¿no? Es un documento antiguo, ¿no? Que se diferencia, ¿no? De los documentos o libros, materiales que hay hoy en día, ¿no? Hoy vivimos una cultura, hoy día hay un movimiento contracultura, ¿no? Que se ha encargado de deshacer, de decir que la Biblia no es necesario, ¿no? Que vivimos en otros tiempos y que, pues, en todo caso, la Biblia fue un libro que ayudó mucho a la gente quizás de esa época, pero hoy no es relevante, ¿no? Entonces vivimos en un movimiento que prácticamente se ha desentendido del cristianismo, ¿no? No cree en el cristianismo. Y este movimiento tiene sus teóricos, ¿no? Gente que ha ayudado a que el movimiento, ¿no? Se expanda, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a un francés llamado Michel Foucault, ¿no? Michel Foucault. Anteriormente a él tenemos a un tal Nietzsche, ¿no? Nietzsche fue el que dijo Dios ha muerto. Foucault, que es más de nuestro tiempo, nació en el año 1927 y murió el año 84. Foucault dijo que el hombre ha muerto, ¿no? Es muy parecido a Nietzsche, seguramente que bebió mucho de Nietzsche, y entonces para él el hombre ha muerto. Para él para Foucault no hay verdad, ¿no? La verdad en todo caso la construimos, y la verdad es relativa, ¿no? Estamos viviendo en esa época, por eso que sus hijos, muchos de sus hijos, tienen ese pensamiento. De hecho, que esos pensamientos que tienen estos chicos no es que ellos lo descubrieron, sino que es una repetición de lo que establecieron, ¿no? Estos ideólogos o teóricos como Michel Foucault, o también está Margaret Mead, ¿no? A Margaret Mead llegó a decir que no se, no se nace mujer, se hace, ¿no? Así decía Margaret Mead. No se nace mujer, uno se hace. La cultura te hace mujer. No existe mujer, sino que es un diseño más cultural, ¿no? Y Foucault se encargó de decir que el hombre ha muerto, ¿no? Y bueno, dice muchas cosas más que tardaríamos el tiempo en dedicarnos, ¿no? Del pensamiento de estos hombres. Pero todo lo que tienen estos teóricos, también por aquí está John Day, ¿no? Que habla mucho sobre educación. Lo que hacen estos hombres es, en el fondo, no es atentar contra la fe, ¿no? Si bien ellos dicen que están derrumbando el capitalismo, pero al no haber verdad, y al decir que la verdad se construye, entonces se deja de lado la escritura, ¿no? Para nosotros sí existe verdad, y esa verdad está en la Biblia. Y creemos también en las verdades que nos manejamos, ¿no? En cuanto a ciencia también, creemos en esas verdades que la ciencia ha descubierto. Y no es que no haya verdad, va a haber verdad. Existe la verdad y existe la mentira. Pero para Foucault no hay verdad, ¿no? No hay verdades absolutas, en todo caso la construimos y es relativa, ¿no? Y finalmente para él el hombre ha muerto. Sin embargo, creemos nosotros que la Biblia sigue siendo un libro relevante en esta época, sus enseñanzas son ciertas, es decir, son verdaderas, y entonces cuando vamos a un texto como el libro de Efesios, vamos a recoger elementos, ¿no? Enseñanzas que van a discrepar, ¿no? Con la postura de hoy día, ¿no? Hay mucha, la Biblia entra en conflicto con el pensamiento de Foucault, de Nietzsche, ¿no? Allí hay una contradicción, ¿no? Estos hombres se encargaron de
hacer esto, ¿no? Y muchos de nuestros hijos, digo, y países, lamentablemente han abrazado, ¿no? El posmodernismo, y pues para ellos todo es relativo, todo es inventado en el camino, ¿no? Bueno, ahora vamos al pensamiento de hoy que nos toca, ¿no? Efesios 2, 7. Hay una declaración interesante en Efesios 2, 7. Dice así lo siguiente, Efesios 2, 7. Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia y su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. El apóstol continúa con este tema de que Dios nos ha resucitado ya en la persona de Jesucristo, y además en, estamos sentados en el cielo con Cristo Jesús. Para Pablo, no, el hombre ha resucitado, para el apóstol Pablo. Y además que ha resucitado, se encuentra él sentado en el cielo. Qué diferente a Foucault, ¿no? Foucault decía que el hombre ha muerto. En la escritura no habla de la muerte del hombre. La escritura habla de la restauración, de la vindicación del hombre. De hecho, Foucault fue un hombre muy inteligente, trabajó en Francia, ¿no? En la mejor universidad, estuvo también en California, ¿no? Dando cátedra, escribió libros, son leídos por muchos intelectuales, pero Foucault murió de SIDA, ¿no? Porque aparte de eso, él tenía tendencia homosexual, ¿no? Y a los 57 años, debido a que él, mientras hablaba la cátedra en la universidad, en las noches, pues, iba a los bares, ¿no? Y bueno, por ahí se contagió. Sin embargo, aunque tú no lo creas, él es el ideólogo de la cultura, de la enseñanza de hoy, ¿no? Por el contrario, la Biblia nos menciona que el hombre está vivo, que el hombre ha sido vindicado, ha resucitado. Y esa es una cosmovisión bíblica, el hombre, y usted no pierda, el hombre, la raza humana, ha muerto y ha resucitado. Contrariamente a la cultura y enseñanza de hoy, el hombre ha muerto, no. Para la Biblia, el hombre está vivo. Dios ha vindicado al hombre en la persona de Jesús. Ahora este hombre se encuentra vivo a la diestra de Dios. ¿Por qué dicen los cielos? Porque el cielo es el lugar más seguro. ¿Quién puede tocar el cielo? Es el lugar más seguro. Por eso dice que el hombre está sentado en el cielo con Cristo Jesús. Entonces, nuestra seguridad está en el cielo, ¿no? Ahí nadie nos puede tocar. Hay seguridad en el cielo. Con razón Jesús decía, no tengan miedo a los que matan el alma. No tengan miedo a los que matan a los que matan, perdón, el cuerpo, ¿no? La parte física. No tengan miedo al que mata el cuerpo, porque el alma no la puede matar, ¿no? Refiriéndose en buenos términos, no estoy hablando del alma bajo la cosmovisión gnóstica, ¿no? Sino estoy hablando a esa vida que ya tenemos en Jesucristo. Esa es la vida eterna, esa no la van a poder quitar porque es vida eterna. Esa ya la tenemos. Quizás nuestro cuerpo algún momento se deteriore o bajo una enfermedad fenezcamos. Sin embargo, algo de lo cual estamos seguros a la luz de la Escritura es que la vida eterna ya la tenemos. Y quizás solamente es un momento que Dios nos llame al descanso, a dormir. Sin embargo, el texto bíblico nos dice que el hombre está a la diestra de Dios, está sentado, está vivo. El hombre ha sido restaurado en la persona de Jesucristo. ¿Sí? Es en la persona de Jesucristo que hay restauración. Esta restauración no es algo futuro, sino que es algo de la cual ya gozamos. Y debe ser nuestra convicción. Esto es así porque la Escritura lo dice. ¿Me comprende? Es nuestra convicción que ya vivimos en la persona de Jesús, que la humanidad ha sido rescatada, que la humanidad ha sido salvada y que está segura en el cielo. De manera de que, aunque algunos hablen de que el hombre ha muerto y algunos piensen que va a desaparecer la raza humana y va a venir una nueva raza rara y extraña, no les hagamos caso. La Escritura nos habla de la restauración del hombre en Jesucristo. Ahora, fíjese, algo más dice el 7. Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia y su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Otra vez nos habla, o escribía Pablo a los Efesios,
para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia. Otra vez, es la gracia de Dios, la abundante gracia de Dios, la que se repite, ¿no? Y la que se enseña a través de los siglos, a través de las edades. No hay otro tema más precioso que está diciendo Pablo que se ha de repetir, no solamente cuando Pablo escribe esta carta, sino que ha de continuar, dice, en los siglos venideros. ¿Qué ha de continuar? La abundante riqueza de su gracia. Esa ha de continuar en los siglos venideros y su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Hoy lo estamos declarando, ¿no? Hoy estamos declarando esta verdad de que Jesucristo nos resucitó y nos sentó a la diestra de Dios y que esto lo hizo por un acto de gracia, y entonces esta verdad se seguirá enseñando hasta los siglos venideros. Cuando habla de los siglos venideros entiendo por toda la eternidad, por siempre y para siempre. Y aquí otra vez Pablo va al tema, ¿no? Porque por gracia habéis sido salvos por la fe. Y esto no proviene de vosotros, sino que es don de Dios. Yo pienso que aquí cuando dice por la fe, no está hablando de mi fe, ¿no? Creo que aquí está hablando de la fe de Jesús. Por eso dice, porque por gracia habéis sido salvos por la fe. No, no está hablando de mi fe, sino que está hablando de la fe, ¿no? Está hablando de la fe. Soy salvo por la fe. Esa doctrina del evangelio es la fe. Por esa doctrina yo he sido salvo. Y por eso esto no es mío, ¿no? No es mi virtud, sino que nos es dado como un don de Dios. Es decir, que aquí está diciendo que la salvación es un regalo de Dios. No puede ser concebido de otra manera, sino como un don de Dios, como un regalo de Dios, ¿no? Entonces, por gracia sois salvos, por la fe. No dice por medio de la fe, algunas versiones dicen por medio de la fe, pero me gusta más esta versión, por la fe, refiriéndose a la fe histórica, es decir, a la de Cristo. Entonces menciona, y esto no proviene de vosotros, sino que es el don de Dios. La salvación llega a ser un regalo y un don de Dios. Finalmente, no por obras, para que nadie se gloríe. Otra vez, como que Pablo fuera redundante, ¿no? Usted sabe, pero tanta redundancia. Es que el hombre de alguna manera quiere robarse la gloria de Dios. De alguna manera el hombre quiere condimentar, ¿no? Un poquito la gloria de Dios. Quiere ponerle un poco de sí. Y entonces para que el hombre no le ponga un poco de sí, el apóstol dice, no por obras. No, es decir, cuando dice no por obras, está diciendo, no es por un acto nuestro, no es por algún acto humano, no por obras. Cuando estamos enseñando la gracia de Dios, estamos hablando de que es un acto gratuito y que no es por nuestro esfuerzo, no es por nuestras obras, sino que más bien el apóstol dice que esto ha sido de Dios, es un don de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. No sé, si Pablo ha enfocado esto, no hay razón alguna para pensar que algo de nosotros colabora en la salvación. ¿No? Escúcheme bien, no, Pablo esté claro, no hay algo de nosotros que colabore para nuestra salvación. No hay algo de nosotros que haya colaborado para nuestra salvación. Es exclusivamente de Dios. Es un don de Dios. Encima usa la palabra no por obras. Un don de Dios, no por obras. Tercero, para que nadie se gloríe. No podemos nosotros decir, sí, algo mío, algo mío, por algo mío estoy en el cielo. No es por obras. Además es don de Dios, para que nadie se gloríe. En todo caso, la gloria solamente es para Dios. O sea, la salvación es un acto puramente divino, netamente divino, exclusivamente de Dios y de Cristo. Eso de que el hombre está sentado a la diestra de Dios y resucitado es un acto de Dios. Dios fue el que resucitó a Cristo y al resucitar a Cristo nos resucitó a nosotros. ¿Me entienden? Nos ha resucitado a nosotros y nos ha puesto en un lugar alto. Yo les decía la semana pasada, el hombre llegó a la luna, dice, ¿no?
Pero Cristo no solo llegó a la luna, Cristo ha llegado a la diestra de Dios. Y donde está Cristo estoy yo. ¿Qué dice usted? ¿Dónde está Cristo estoy yo? Porque Cristo es mi representante. Cristo se hizo humano, Él nunca dejó de llevar la humanidad, Él se fue con nuestra humanidad. Es uno de los nuestros que está en el cielo, a la diestra de Dios. Tiene ojos, tiene boca, tiene nariz, y es Jesús. Él está en la misma presencia de Dios. Donde llegó Cristo, también hemos llegado nosotros. Estamos allá. Él es nuestro y nosotros somos suyos. Esa es la verdad del Evangelio. Son las buenas noticias. Entonces, esto discrepa bastante con Foucault, con Carlos Marx y todos estos teóricos, ¿no? Que lamentablemente han metido una teoría bastante relativa, que ya no existen verdades absolutas, que la religión es el opio del pueblo. Él no sabía lo que decía. La fe cristiana es la única cosa que nos mantiene con vida y nos da esperanza de vida eterna, ¿no? Es la fe cristiana con la cual estos personajes pues tratan de combatir y se han metido prácticamente en la sociedad a través de los políticos y pues cambian la cultura, ¿no? Un cambio completo de la cultura en la cual estamos nosotros viviendo, ¿no? Y donde la fe pues es desprestigiada y puesta pues como algo obsoleto o anticuado, como una especie de mito, ¿no? No, estos son verdades reales, están en la escritura, en un documento, el que estoy leyendo tiene más de 2000 años. Algo más. Otra cosa, Pablo dice, porque somos hechura suya. Porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nótese que no confunda esta creación con la creación edénica. Escúcheme bien, no confunda. Cuando el apóstol está diciendo porque somos hechura suya, o somos su poema, ¿no? Está diciéndole con respecto a Cristo. En Cristo Dios ha mejorado o ha transformado la raza humana. En Cristo Dios presenta un nuevo hombre que no tiene mancha ni arruga. Esto es en Cristo, hay un nuevo hombre. Somos hechura suya, ¿no? Somos de Él, somos para Él y Él es nuestro. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Hemos sido creados en Cristo Jesús. O somos una nueva creación o nueva criatura, ¿no? En el aspecto legal, ¿no? Es decir, fuera de nosotros somos una nueva criatura, un nuevo hombre en la persona de Jesús. Solo en la persona de Jesús existe esto de acá, ¿no? Ahora, aquí nos habla del propósito de Dios. Hechura suya, creados en Cristo Jesús. Por eso dice, hemos sido creados en Cristo. Esto no se olvide. Esta creación es en Cristo, no es en nosotros. Porque nosotros envejecemos todavía, ¿no? Nosotros todavía tenemos la naturaleza pecaminosa de Adán. Hay que entender, somos creados en Cristo Jesús. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ahora dice, para buenas obras. Para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y hay aquellos que dicen que no creemos en las buenas obras, pero el texto bíblico nos habla que los creyentes no glorifican a Dios a través de sus buenas obras. Los creyentes glorifican a Dios a través de sus buenas obras. Lo cual no quiere decir que yo voy a estar preocupándome por las obras que debo hacer. Estas cosas pues son naturales, ¿no? Cuando hay un corazón agradecido, hay un corazón también comprometido. ¿Me comprende? Cuando alguien entiende el valor de la cruz, cuando uno entiende la gratuidad de la salvación, cuando uno comprende la muerte y resurrección de Jesús, entonces nacen las obras espontáneas. No son obras que uno los hace con esfuerzo, sino que nacen de un corazón agradecido, sensible, tocado por la gracia de Dios. Y entonces no me voy a preocupar por hacer buenas obras, ¿no? O qué debo hacer o qué no debo hacer. Simplemente que el creyente que ha entendido el regalo de Dios, ha comprendido el acto de Dios, entonces el propósito de Dios es que este hombre glorifique a Dios a través de sus buenas obras.
y yo termino con algo que les comenté sobre un libro de Max Weber, ¿no? Yo les comenté también el día lunes Max Weber. Él es un filósofo, sociólogo, alemán, ¿no? Sí, alemán, Max Weber, del siglo pasado. Él se interesó bastante en Europa, ¿no? Y estudió a los católicos y a los protestantes. Es una investigación científica. Por un lado los católicos y los protestantes. Los protestantes eran ricos en Europa y los católicos eran pobres. Entonces él se preguntaba por qué los católicos son pobres y por qué los protestantes son ricos en Europa. Entonces él comenzó a hacer investigaciones sobre la fe protestante. Se dio cuenta de que primero el calvinismo, ¿no? Hay que entender, el calvinismo es reformado. El calvinismo basaba su fe en la escritura y tenía la seguridad de la salvación, o sea, creía en la seguridad de la salvación. Es decir, no vivían bajo el miedo y vivían bajo esa seguridad de salvación. Y esa seguridad de la salvación les hizo que ellos pudieran trabajar en Europa bien, ¿no? Porque ellos tienen dentro esta máxima para la gloria de Dios. Es decir, yo voy a trabajar para la gloria de Dios. Entonces, la gente protestante en Europa buscaban las profesiones, buscaban metas, buscaban salir adelante, ¿no? Y se preparaban porque tenían esto en su mente. Yo creo que ellos leyeron Efesios para la gloria de Dios. Es decir, yo quiero ser un abogado para la gloria de Dios. Yo quiero ser un doctor para la gloria de Dios. Yo quiero ser un ferretero para la gloria de Dios. Entonces, él se dio cuenta de que la fe de estas personas, ¿no? Les llevó a poder vivir holgadamente en Europa, ¿no? Y crecer económicamente y llegar a tener los mejores cargos en la sociedad, ¿no? Entonces, su libro se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, la ética protestante y el espíritu del capitalismo. ¿Por qué ética? Porque ellos llegaron a tener riqueza no de mala forma, no a través de la explotación, sino a través del sacrificio, ¿no? A través de la motivación, ¿no? Y Europa pues estaba muy cómoda, tuvo un crecimiento muy bueno entre los años 50, 60, después que terminó la guerra mundial, económicamente pues ellos suben, ¿no? Y entonces ahí es donde este sujeto hizo esta investigación. Por otro lado, los católicos europeos eran pobres. ¿Por qué? Porque ellos miraban la vida de otra forma, ¿no? Una religión donde te mortificas, una religión donde te golpeas el pecho, una fe donde hay que hacer votos de pobreza, ¿no? Media mística y también no donde tú tienes que dejar y abandonar cosas. Cuanto más pobre, mejor. Y ¿saben por qué Latinoamérica es pobre? Justamente porque a nosotros nos metieron una mentalidad católica. ¿Sí? Eso es la verdad. Nosotros somos pobres y seremos pobres porque tenemos una mentalidad católica. Y aunque supuestamente te has hecho pentecostal o evangélico, sigues teniendo esa misma mentalidad. Yo no con esto no estoy predicando teología de la prosperidad porque esa es otra cosa. Yo estoy predicando la fe, el evangelio. Cuando una persona cree en el evangelio, entonces se proyecta también en la vida, tiene seguridad de la salvación. Y si tú tienes seguridad, yo trabajo. O sea, si tengo la seguridad, yo trabajo. Yo espero de que algún día vendrá Jesús, pero eso no quiere decir que yo deje de trabajar. Yo trabajo y tengo que trabajar. Y lo trabajo con cariño, porque la Biblia es clara, todo lo que hagáis, no comáis o bebáis, hacedlo ¿para qué? Para la gloria de Dios. O sea, allá hay descanso. En este tipo de fe que nosotros venimos enseñando desde hace mucho tiempo, ¿no? Hay descanso. Tú haces las cosas con placer. Yo conozco a gente que me dice, estoy trabajando y qué bueno, estoy haciéndolo con placer. ¿Entiendes? Yo estudio un libro, ¿no? Me preparo en una universidad y lo hago con placer. No, que me va a jalar, qué profesor tan malo. No, yo lo hago con placer. Es un gusto para mí estudiar. Es un placer para mí estudiar. Y entonces aprecio lo que hago, disfruto de lo que hago. Eso es la fe.
La fe en el Evangelio me da seguridad de salvación, pero seguridad también para vivir en este mundo sin miedo. ¿Me comprende? Sin temor, sin estar pensando en que va a pasar algo catastrófico. Sí, fue la Iglesia católica que en la época de la Edad Media inventó el infierno, ¿no? Y a través del infierno, ¿no? Con pinturas y todo eso, la gente veía esas imágenes, ¿no? Y entonces tienes que colaborar, porque si no eres bueno, entonces te vas a ir a quemar al infierno, ¿no? Y sí, así fue la situación. Pero la fe del Evangelio es una fe que te da seguridad para esta vida y para la vida eterna. Y entonces no debemos tener miedo y debemos trabajar hasta el último momento de nuestra vida para la gloria de Dios. A veces nos han enseñado que sin salud no se puede hacer nada. Yo les demuestro que sin salud sí se puede hacer muchas cosas. Porque el cristiano, aunque esté mal, goza de alegría, goza de paz. Y así no tenga salud, goza de paz. Y entonces puedo hacer cosas aún que esté enfermo. Y te lo puedo demostrar. Tengo una vidriera de cristianos que a pesar de su situación difícil que pasaron, disfrutaban de la vida. Encontramos a Juan Hus, que murió cantando y que escribió. Encontramos a Lutero, perseguido, pero que escribió en el castillo. Encontramos a muchos cristianos de la misma forma, ¿no? Que a pesar de la persecución eran alegres, perseguidos pero alegres, ¿sí? Como desesperados pero no desesperados, ¿no? Dice la Biblia. Entonces, hermanos, esto es más o menos el marco de la cual Pablo habla cuando habla de las buenas obras, no hace alusión a buenas obras que salen por motivo del miedo, sino que son buenas obras que salen a partir de la fe, de mi convicción de que soy ciudadano celestial, de mi convicción de que estoy sentado en los lugares celestiales, de mi convicción que soy justificado, que soy perdonado. Bajo esa cosmovisión vivo en esta vida libre, vivo en esta vida con gozo y con alegría. Por supuesto que van a haber momentos tristes, sin embargo nos reponemos y salimos adelante porque tenemos nosotros ya una justicia que nos da el derecho a la eternidad y a poder trabajar en este mundo para servir al cristiano. Un cristiano trabaja de esta manera, a donde Dios lo mande. Uno cristiano, no quiero que me manden allá. Pero el cristiano dice, no, yo trabajo donde Dios me manda. Si Dios me manda a predicar el evangelio al África, me voy para allá, porque Él me manda, ¿no? Porque Él sabe que en todo lugar vive para la gloria de Dios. No es para mi gloria, es para la gloria de Dios. Y lo que construyeron por ejemplo, Europa, son personas que tenían bien claro esto de la fe. Ahora Europa cambió. Por supuesto que a Europa le hicieron daño. El posmodernismo le hizo daño a Europa y pues comenzaron a cuestionar la Biblia y pusieron pues otro tipo de ideas, ¿no? De las cuales ya les he mencionado más temprano. Y bueno, Europa vive ya otro tipo de cosas, pero las raíces de Europa eran raíces protestantes, ¿no? Raíces que estaban amparados en la escritura, ¿no? Y pues este movimiento de posmodernismo es el que está atacando nuestro mundo, ¿no? Para que dejemos de lado el evangelio. Y pues no sigamos así, más bien estudiemos la Biblia y avancemos, ¿no? Y todo lo que hagamos, hermanos, hagámosle para la gloria y honra de Dios. Esas son las buenas obras. Las buenas obras nacen de un corazón agradecido y nacen para la gloria y honra. No, este es para mi Dios, para la gloria de mi Dios, para la honra de mi Dios. Es para glorificar su santo nombre. ¿No? Esto es lo que yo puedo percibir en los textos que he leído. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Muy bien. Pastor, buenas noches. ¿Cómo está mi hermana? Qué gusto. Escucho. No hay muchas preguntas porque la verdad que lo expresó muy bien, lo dijo todo como está en la Biblia. Nosotros creemos, más que todo tenemos tanta fe y creemos tanto en Dios, que esa es la verdad, ¿no? Tal vez una pequeña pregunta, ¿por qué Jesús no subió directamente cuando resucitó al cielo? Se sabe que según la Biblia quedó aquí 40 días
Buena pregunta, hermana. A ver, recordemos un poco, Jesús se presentó, ¿no? Al cielo, y pues se quedó luego 40 días para dar las últimas lecciones a sus apóstoles, ¿no? Estuvo dando las últimas lecciones, es lo que yo le puedo decir. Y no sé qué más decirle, yo veo que es así, ¿no? Les dio las últimas instrucciones, enseñanzas que están en el libro de Hechos, el capítulo 1 sobre todo, ¿no? Donde él les da prescripciones interesantes, ¿no? Y luego pues ascendió al cielo, pues dice que ascendió al cielo y prometió pues que volvería, ¿no? Es todo lo que sabemos, creo que quiso darle algunas lecciones a sus apóstoles. No le puedo decir más, ¿no? Bueno, gracias, pastor. Últimamente no he leído ese libro, ¿no? El que usted está expresando, pero también le puedo preguntar si Jesús subió al cielo después de Pentecostés o antes de Pentecostés. Ya, mira lo que dice aquí, Hechos 1, ¿no? Dice, en el primer libro de Teófilo escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que fue llevado al cielo, después de dar instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Después de haber padecido, se presentó a ellos con muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Se les apareció durante 40 días y les habló del reino de Dios. Claramente, ¿no? Aquí nos está hablando de que el Señor, pues, antes que sea llevado al cielo, dio instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, ¿no? Entonces se dedicó a darles las últimas instrucciones y el texto dice 40 días. Supongo que esta fecha de 40 días tiene que ver algo con lo de Moisés, ¿no? El número 40 siempre está en la Biblia, ¿no? Y tiene que ver con la preparación, el 40. Jesús también estuvo 40 días y 40 noches en el desierto, la preparación, ¿no? O sea, tiene que ver el número 40 con esto de preparación y cosas que le alistan, ¿no? Al soldado para la misión que va a tener más adelante, ¿no? Entonces supongo de esto. Y más abajo usted va a ver de que él asciende a los cielos. Ahora, su pregunta, usted está diciendo si ascendió antes de esta fecha. Creo haber leído, no estoy seguro, que sí ascendió, ¿no? Creo haber leído después que resucitó y todo eso. No estoy tan seguro, pero que ascendió, se presentó y luego estuvo aquí en la tierra. Creo haber leído, no sé de dónde saqué esa información, pero si alguien lo sabe, pues me lo dice, ¿no? Yo no recuerdo. Pastor Antonio, sí. Sí, está apagado su micrófono. Ahora sí. Sí. A ver, buenas noches a todos los hermanos. Sí, aparece un texto bíblico en la resurrección en Juan 20, ¿no es cierto? Podemos tomarlo del 16, dice, Yeshua le dijo, Miriam, volviéndose a ella, le dijo Rabón, que quiere decir maestro. Yeshua le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, más ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces Miriam Magdalena para dar a los discípulos las nuevas. Esa Correcto. es la explicación que tiene que haberle leído y también la leí también y me acordé. Gracias. Imagina, subió a los cielos un momento y bajó durante 40 días, que es lo que estuvo en permanencia con las últimas instrucciones a los apóstoles. Eso es lo que aparece. Gracias. Oportuno el pasaje, Pastor Marco Antonio, exacto. Entonces, él subió para presentarse, porque tenía que presentar pues la ofrenda que había realizado, ¿no? Perfecta, ¿vio? Y entonces con esa seguridad baja a la tierra y pues da las últimas instrucciones a sus apóstoles que eran oportunas, ¿no? Gabriel, te escuchamos. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Me llamó la atención algo que vos mencionaste del libro que mencionaste al principio y que es una pregunta la que hago, ¿no? Y que no aceptan que haya, aceptan que sí hay mentira, ¿o no? Sí, Foucault dice que antiguamente, mira cómo se burla, ¿no? Tiene algo de verdad, ojo, Foucault es inteligente y sabe lo que dice, ¿no? Foucault dice, antiguamente había el confesionario, donde quien tenía el poder
era el sacerdote, porque tú ibas y te confesabas, ¿no? Le confesabas. El sacerdote no se confesaba, tú le confesabas. ¿Quién tenía el poder? El sacerdote. Eso es lo que dice Foucault. Pero hoy ya no tiene poder más el confesionario, porque pues en Europa usted sabe que la Iglesia Católica naca la pirinaca, ¿no? Pero el que tiene el poder es el Estado. El poder tiene el Estado, dice Foucault. Es interesante, ¿no? Al tener el poder, entonces él te puede manipular, él te puede manejar. Tiene algo de cierto. Por ejemplo, él dice, un médico es el que hace el papel del sacerdote ahora, porque al médico tú le cuentas, pues el médico te dice, mira, cuéntame qué tienes, ¿no? Y le cuentas todo, y si el médico te quiere sacar más, te va sacando más, tú le vas confesando, ¿no? Entonces, Foucault dice, el ser humano depende de otros, otros son los que manipulan. En cuanto a los locos, un psiquiatra tiene que, por ejemplo, tiene que determinar si tú estás loco y te recluye, ¿no? En alguna celda, algo así. Lo mismo pasa con un preso, ¿no? Es el juez el que determina si tú estás condenado y te vas a la cárcel, ¿no? Entonces él dice, es el Estado el que es totalitario, el que tiene el poder y esta nueva iglesia. Esto es lo que dice Foucault. Finalmente dice, el hombre ha muerto. No hay verdad, no hay verdad, esa la construimos, ¿no? Y entonces las viejas historias ya acabaron y esa ideología se ha ido metiendo de a poco, de a poco, de a poco. O sea, no hay verdad, entonces es cierto, no hay hombre y no hay mujer, ¿no? Es decir, este asunto de hombre y mujer es cultural, o sea, usted es hombre porque la cultura le ha dicho que es hombre, ¿no? Usted es mujer porque la cultura le ha hecho a usted mujer, pero usted puede tener también otro tipo de inclinaciones, ¿no? En cuanto al evangelio, pues ya el evangelio fue desterrado, no sirve porque lo que vale es la verdad de esta gente actual posmoderna, ¿no? Entonces, esta es una situación, la verdad se construye y para él se hay mentira, ¿no? Desbarata el capitalismo, por supuesto, el objetivo de Foucault, porque él era de izquierda, era desbaratar el capitalismo, que creo que lo está logrando de alguna manera. Y ahora, cuando hablo de Weber no habla del capitalismo estadounidense, ¿no? Sino habla de ese espíritu de progreso, ¿no? Que había en esa época en Europa, ¿no? Que es muy diferente, por supuesto, el capitalismo americano, pues puede ser cuestionado, y yo no quiero hablar de eso, sino que yo estoy hablando desde el punto de vista de la fe, ¿no? La fe no nos debe llevar a, cruzarnos de brazos, no, la fe nos debe llevar a actuar. Si estos posmodernistas actúan, ¿cuánto más nosotros los cristianos debemos actuar? Debemos tener consenso, congresos, debemos tener reuniones, ¿me comprende? Para poder fomentar la fe, ¿no? Para poder, para que la fe avance, para defender la fe, digamos de esa manera, ¿no? Entonces, y necesitamos nosotros como cristianos, y me temo, porque los muchos que estamos aquí somos ya de edad, ¿entiende? Y hay que reconocer eso. Yo me temo mucho por lo que sucede en el futuro, ¿no? Y por eso que nosotros tenemos que motivar a nuestros hijos a que continúen con la fe, debemos motivarles a que ocupen los mejores cargos, a que busquen la profesión que les guste, pero para la honra de Dios. Si quieren ser abogado o doctor, bueno, hazlo para la gloria de Dios. ¿Me entiendes? Así como hicieron los protestantes antiguos, de esa manera ellos pudieron crecer. Otra forma no hay como crecer, ¿verdad? Entonces esto es importante. Sí, Gabriel. Disculpe que alguien me llamó por teléfono. Solo que me llama la atención, por eso, como vos lo leíste, me llama la atención mucho porque cuando uno pierde la noción de la verdad, ¿cómo sabe que lo demás es mentira? Porque la mentira y la verdad se establecen por contraste. Si uno pierde uno de ellos, el otro ya no se sabe qué es. Exacto. Es como la luz y la sombra. Si desaparece la luz, desaparece la sombra y no sabemos cuál es cuál. Y entonces, si todo es sombra, no sabemos lo que es la luz ni tampoco lo que es la sombra. En este caso pasa algo parecido. Eso, evidentemente, es una posición filosófica difícil, por lo menos para mí, difícil de entender. Pero, bueno, hay tantas cosas que surgen que son complejas y difíciles de aceptar, independientemente aún de que sean contrarias a la palabra de Dios.
Yo entiendo que en su desesperación el hombre tiene que buscar respuesta a cosas que no la tienen, excepto que sean creyentes. Entonces se busca eso nomás. Claro. Digamos, cuando el corazón del hombre está insatisfecho, y creo que lo único que lo satisface es el Evangelio, empieza a buscar razones en otro lado. Necesita estar seguro en otro lado porque en el Evangelio no cree. Los que tenemos el privilegio, la bendición de creer en el Evangelio, todo lo demás pasa a ser de segundo plano, porque el centro está cubierto. Yo siempre digo que el Evangelio llena el centro del ser, de nuestro ser, llena el centro. Entonces todo lo que ocurre alrededor de eso es lo que se desprende del Evangelio. Pero ese lugar está cubierto, está seguro. Cuando no hay Evangelio, lo que hay es búsqueda, porque el centro está vacío y hay que llenarlo de alguna manera, si no la vida no se concreta. Es como que siempre falta algo, no hay, cuando Jesús habla acerca de que es el alimento para el alma, que es el pan, que Él es el pan, está hablando de eso en realidad, es que cuando Jesús no está, hay hambre. Y cuando una persona tiene hambre, busca a ver si encuentra. Y el único que lo satisface es Jesús. Entonces, me parece que esas búsquedas que hacen filosóficas, o no sé cómo llamarles, son el producto de no haber satisfecho el hacer que solo Jesús puede satisfacer. Eso digo nomás. Y no, está bien, Gabriel, pero estos movimientos son movimientos que están, ¿cómo te puedo decir? Bien organizados. No, ellos están bien organizados y ellos han disparado desde la universidad, ¿no? Dañando la mentalidad de los muchachos, ¿no? Y ellos ya vienen con creencias que ellos dicen, es mi creencia, pero no son sus creencias, son creencias que estos ideólogos pues han invertido tiempo, ¿no? Para que lleguemos a donde estamos. Y hay que reconocer, el mundo es cada vez más secular, más fuera de Dios, ¿no? De la palabra de Dios. Hay muchos que no creen en la escritura, ¿no? Y entonces... Hoy son mayoría. Hoy son mayoría, exacto. Hoy son mayoría. Entonces, hace 2 siglos no era así. No era así. Entonces, y yo me estoy dando cuenta que nosotros debemos dejar, ¿no?, bien en claro nuestras posturas, porque no sabemos cuándo vendrá el Señor. Yo quisiera que venga ya, pero yo creo que como cristianos tenemos que seguir defendiendo la fe, también, ¿no? Con argumentos que sean sólidos, ¿no? Porque esto tiene sus propios argumentos. Entonces, pues vale, ¿no? Vale esto de acá. Y creo que yo agradezco a Dios por haber conocido el Evangelio, ¿no? Porque si no hubiera sido, pues, un religioso extremista, ¿no? Tipo apocalíptico, ¿no? Y más bien he venido a la fe, la verdadera fe, ¿no? Esa fe que me da descanso y paz y que a través de esto yo puedo compartir con otros el Evangelio, ¿no? Porque esto piensan que nosotros, los cristianos, somos personas, somos ogros, somos tristes, somos fundamentalistas, sectaristas y tantas cosas que nos ponen, ¿no? Etiquetas. Sin embargo, es que no conocen el Evangelio. Cuando presentemos el Evangelio, que el Evangelio da verdadero reposo al alma, ellos se van a dar cuenta que se están perdiendo de lo mejor. Porque estos ideólogos han procurado hablar de que la religión lo que hace es esclaviza. Sí, hay una religión que de verdad esclaviza, esa religión legalista, pero la religión cristiana no, libera. Esa religión da paz. Esa religión es lo único que te puede dar. Mira, Foucault con tantos libros, tan inteligente, iba a París y todo eso, y con eso no lo critico, pero el tipo mientras estaba en la cátedra, en la noche se iba a las discotecas gay a tener sexo violento, ¿no? Porque eso le gustaba a él, ¿no? Y finalmente él decía que el SIDA era un problema social, ¿no? Que era un invento social. Eso decía Foucault, que el SIDA es un invento social y muere justamente de SIDA a los 57 años. Pero aunque haya vivido poco, sus libros, pues, han entrado a las universidades y han cambiado todo, ¿no? Nietzsche el mismo también hizo, ¿no?
cuando dijo que Dios ha muerto, a partir de allí Europa fue otra. A partir de ahí Europa dejó de ser cristiana, ¿no? Dios ha muerto, estaban los fundamentos que él mencionaba acerca de todo esto, ¿no? Javier, dime. Bueno, me pareció que Lidia también tenía la mano antes que yo. Ahora la veo No la que vi. no está. Javier, habla tú. Después que se me cansó la mano. Sí. Vamos, Lidia. Bueno. No, Javier, habla tú. Bueno, gracias. Bueno, hay muchas cosas que dijiste que son complejas. Si bien las presentaste de manera simple, en realidad son complejas. Cuando nos metemos en el terreno de la filosofía, lejos de aclararse las cosas, parece que se enrevesan cada vez más. Lo cual no significa que no sea un terreno interesante o que no tenga territorios válidos o enriquecedores para ejercitar la mente, ni nada, o que no se puedan sacar conclusiones o pensamientos que sean muy provechosos, pero digamos, tiene esa característica, ¿no? La filosofía. Yo también no tengo una profundización en la mayoría de los nombres que vos mencionaste, aunque por arriba he más o menos leído de casi todos, pero tengo más bien meras ideas un poco vagas, y entonces muchas de las cosas que dijiste pienso que se pueden tornar como polémicas a medida que uno profundiza en las ideas de estas personas. Con lo cual, digamos, creo que el problema pasa un poco por otro lado. No quiero hablar de Foucault o de Marx, porque no lo sé, pero en el caso de Nietzsche, tengo entendido de que él, cuando dijo Dios ha muerto, en realidad estaba hablando de cómo el ser humano, al secularizarse y al quitarle a la iglesia su poder en el Estado, había roto las barreras de la, digamos, de la influencia, si se quiere, supersticiosa que la religión había implantado en la sociedad, y por lo tanto ahora el hombre era verdaderamente libre porque se había roto de esas cadenas. Ahora, lo interesante es que tanto él como Foucault, como Marx y como muchos otros, creo que son las conclusiones, los hombres que han podido elaborar las conclusiones más brillantes a las que puede llegar la mente que no entiende el Evangelio. ¿Se entiende? O sea, han querido escapar de las garras de la religión, y cuando hablo de la religión no hablo de la fe verdadera, sino de las trampas del mundo religioso de su tiempo y de toda la historia. O sea, han querido escapar del paganismo y de todas las influencias místicas, y por supuesto ellos, al estar en una sociedad cristiana, también querían romper con eso, ya fuese católico o protestante, pero se daban cuenta de la tramposa que se volvía la religión para la sociedad, pero no corrigieron el rumbo hacia el lado del Evangelio, sino todo lo contrario. Entonces, ahí está el verdadero problema, porque de hecho, a pesar de lo que vos contaste a nivel histórico y de las características del protestantismo, también tenemos que reconocer que los países protestantes, gran parte de su prosperidad y de su riqueza proviene de la explotación de otros países a los que han sometido a condiciones de vida, digamos, inhumanas, a los que les han expropiado sus recursos de manera aberrante. Todas esas cosas han pasado porque los gobiernos, la política, los países, en realidad no ha permanecido en el evangelio original que le ha dado, digamos, que ha hecho florecer sus comunidades. Y de hecho, hoy por hoy tenemos un mundo en el que hay muchos países ricos que no son ni siquiera cristianos, hay un montón de países pobres que son cristianos y pues son protestantes, y eso ya, digamos, no nos permite establecer un parámetro en ese sentido. Es algo más individual, si se quiere, el poder decir, bueno, un cristiano tiene una mentalidad, un protestante puede tener una mentalidad distinta que un católico, pero nos cuesta poder identificarlo a nivel macro.
En definitiva, la conclusión es, todo ese terreno se vuelve muy difícil de cortar, de hilar muy fino para ver contrastes, porque es como que está todo muy mezclado y hay ejemplos a favor y en contra en un montón de conceptos, pero todos esos hombres que influyeron en la sociedad pretendieron liberar al mundo de las garras de la religión, pero se han quedado atrapados en las mismas garras de la filosofía, del ateísmo, de haber endiosado al hombre, porque por supuesto el diablo nos atrapa en cualquier lado en el que nosotros nos desviemos del evangelio. O sea, él sabe cómo inmiscuirse en todas las áreas del conocimiento humano y del pensamiento para que quedemos enredados en nuestra propia sabiduría, porque él prende, de la misma manera que Dios prende a los sabios en su propia sabiduría, el diablo nos alienta a que busquemos cualquier otra alternativa al camino que Dios puso. Y eso lo podemos hacer a través de la religión, de las religiones falsas, o a través de querer alejarnos de ese mundo y no pertenecer pensando que somos libres. Gracias, Javier. Sí, estoy de acuerdo que muchos de estos filósofos trataron de liberarse de la religiosidad, ¿no? Pero también sus escritos son medios encriptados. O sea, no es fácil leerlos, ¿no? Y entenderlos. No es fácil, hay que tener cierta metodología, ¿no? Por eso yo pienso que el mensaje de ellos era encriptado, era en códigos, ¿me comprende? Y solo los eruditos podían entenderlo y así el movimiento de ellos fue creciendo, ¿no? Hasta el tiempo porque un filósofo que hable fácil es sí, despreciado por los demás filósofos. Así es, sí, exacto. Ellos hablan rimbombantemente, escriben de una manera muy florida, ¿no? Y encriptada. Así que está bien, yo estoy de acuerdo contigo, por eso te confundiste, me imagino, ¿no? Está bien. Lo que yo quiero que entiendan es que como creyentes nosotros tenemos un evangelio diferente a lo que luchó quizás Nietzsche, ¿no? O también hace poco Foucault. Es un evangelio que de verdad da reposo, ¿no? Al alma y nos libera de verdad, ¿no? Y construimos una sociedad mejor y tenemos una patria mejor. Lidia, terminamos con Lidia. Oh, bueno, creo que se me olvidó la mitad, pero creo que me acuerdo de algo. Era lo que dijo la hermana Eugenia. ¿Por qué razón Jesús no subió inmediatamente al cielo, ¿no? Aunque aparece un versículo, como dijo el pastor Marcos, que aparentemente él subió al cielo. Pero yo me puse a pensar, pero lo hizo como un cohete rápido, porque dice que el mismo día, en el Lucas 24, dice aquí dos iban el mismo día en una aldea, ¿verdad? Lo del camino de Maús, y él se le aparece a ellos, ¿no? Entonces luego en el 21 dice que después ellos estaban diciendo que después, este es el tercer día que ya ha acontecido. O sea que no era el primer día, era tercer día. Hay como algo ahí raro en esos dos versículos, 24:13, 24:21. Da un tiempo diferente, ¿no? Eso para ustedes que lo estudien, los pastor que conoce más de la escritura, pastor Marco, usted, Javier, el pastor, el papá de Javier, pueden explicarnos eso mejor. Pero el asunto que yo quiero decirle que Jesús sabía que dejó a los discípulos que todavía estaban ellos tenían miedo, ellos sintieron miedo que Jesús se iba. Ellos no podían entender eso y yo creo que Jesús tuvo que quedarse porque él sabía que iba a haber falso testimonio de que dijeron que los discípulos se lo robaron y él tenía que probar las pruebas ¿cómo se dice indubitables? A mí no me quieren inventar esa palabra, ¿no? Sí, está bien, indubitable. Sí, pero indubitable. Tenía que dar unas pruebas fuertes de que él sí resucitó, necesitaba, porque eso fue lo que los discípulos realmente en Hechos, de eso es que hablan, de que Jesús resucitó, ese Jesús no está en la tumba. Ellos habían dicho, no resucitó, sino que se llevaron el cuerpo, los judíos que pagaron para que dijeran un falso testimonio. Pero Jesús tenía que demostrar que sí, lo que él había dicho, que se iba
a levantar en el tercer día, eso era una verdad inquebrantable. De eso dependía el ministerio del evangelio, de esa resurrección de Jesús. Así que él tenía que estar ahí fortaleciendo a esto, al mismo Tomás que le dijo, Tomás no lo creía, yo no lo creo hasta que tú no veas las manos. Y vemos que se presenta 8 días después se le presenta a Tomás, pero se le presentó, él dice que el mismo día otra vez vuelve y dice que se le presentó a los discípulos que estaban reunidos. Tomás no estaba. Y lo ideal es que, lo que yo pienso, ¿verdad? Es que él necesitó ese tiempo para poder aclarar con las escrituras, recordarle que las escrituras hablaban de él, los profetas, los salmos y la ley hablaban de él y que él iba a resucitar. Y entonces él tenía que preparar a esa gente bien fuerte porque le tocaba, la carrera no era fácil lo que le tocaba. Así que esa es mi contribución. Muy bien, Lidia. Sí. Un pequeño comentario en relación a la hermana Lidia. Sí. La verdad es que los discípulos no entendieron a Cristo. No lo entendieron. Si esa es la verdad, yo siempre he dicho, los discípulos o los apóstoles eran disfuncionales. Se mandaron las embarradas, pero una que otra. Pedro se hundió en el mar, perdió la fe, después lo negó, el otro lo vendió. Era un desastre. Pero ¿en qué momento se vuelven como verdaderos monstruos del Evangelio? Cuando reciben el Espíritu Santo. Ahí recién se transforman los discípulos. Ahí comienza a verdaderamente a entender cuál había sido la misión de Cristo en la tierra. Recordemos, bueno, hay una discordancia. Cristo, su ministerio no duró más de 1 año y 2 meses. Y eso está comprobado, ¿cuánto se llama? Por los pesajes que existen, que algún día se tomará en cuenta. 1 año, 2 meses. Nada más que eso. Incluso dice en Lucas a predicar el año agradable del Señor. Bueno, eso es otro tema. Pero eso es lo que pasó con los discípulos, no creían. De hecho, estaba profetizado que todos iban a arrancar. El único que estuvo en el Calvario fue Juan. Nadie más. Y bueno, y Pedro trató de, ¿no es cierto?, meterse en el asunto cuando lo estaban juzgando, pero ya sabemos la historia de Pedro, que lo negó, lo vieron que estaba metido y se fue, lloró. Esa fue la historia de los discípulos disfuncionales, totalmente. Pero después de recibir el Espíritu Santo, se vuelven verdaderos mucho en la predicación del Evangelio y murieron todos en forma. Incluso Juan, que fue el único que murió en forma natural, no murió, sino lo quemaron con aceite. Esa era la historia de los discípulos. Incluso el 13º, o sea, el 13º, que era Pablo, también murió en forma no normal. Todos murieron. ¿Por qué? Porque entendieron con la unción del Espíritu Santo cuál era la misión que ellos iban a tener en ese momento. Muy bien. Bueno, podríamos hablar muchas cosas más. Lo vamos a dejar ahí porque si no, nunca vamos a terminar. Pero ojalá que algún momento ya pase la pandemia y nos podamos encontrar en algún evento, ¿no? Alguna conferencia, seminario, y podíamos discutir todas estas cosas. ¿Está bien? Bueno, vamos a concluir con una oración. Gabriel, por favor, con la oración. Oremos, sí. Te damos muchas gracias, Señor, por estos momentos que nos das para reflexionar y considerar tu palabra. Podemos encontrar en ella lo que necesitamos, lo que tú nos quieres dar. Te rogamos que nos bendigas y nos protejas en esta noche, en el descanso. Nos permitas mañana volver a reunirnos y tener en el culto de la mañana las enseñanzas que tú tienes preparadas para nosotros. Danos la tranquilidad, Señor, de saber que tú ya en tu Hijo nos has dado todo lo que necesitamos. Y también danos la tranquilidad de saber que tú estás atento a cada necesidad que tenemos y que podemos estar tranquilos, Señor, de contar contigo en todos los momentos de nuestra vida, tanto nosotros como nuestros amados, como tu pueblo en general. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén. Bueno, un gusto, gracias. Dios los bendiga, que descansen bien y nos vemos mañana. Gracias, Pastor Antonio, Lidia, César Lozano estaba también ahí, ¿no? Gracias, Javier, hermana Eugenia, Sonia. Hermano, mañana me gustaría participar. Quiero elevar una ofrenda musical. Con todo gusto, no hay problema. ¿Ya? Ya arreglé Con mi todo. voz, ya recuperé, pensé que con el